Y sus discípulos, al descender del monte, le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Esa pregunta la hacen porque los escribas estaban basados en la profecía de Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 6, y sobre todo el capítulo 4, versos 5 al 6, donde dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que antes del tiempo llamado la gran tribulación, que durará 3 años y medio y que corresponde a la segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, antes de eso tiene que estar en la tierra el profeta Elías, o sea, un hombre con el ministerio del profeta Elías para restaurar todas las cosas. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo preparándole el camino al Señor, pero no era este Elías que restaurará todas las cosas, porque este Elías que restaurará todas las cosas viene en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, y preparará todo para la restauración de todas las cosas. Vean, eso corresponde a un tiempo muy importante del cual el apóstol Pedro nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 en adelante, donde dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en el cielo es necesario que aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y ahora la segunda venida de Cristo está establecida para el tiempo de la restauración de todas las cosas, restauración que está señalada para ser llevada a cabo por el ministerio de Elías. Y nadie va a contradecir lo que él dijo. Si él dijo que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma, así fue. Ahora, eso fue en Peniel, capítulo 32, verso 30, donde Jacob le pone por nombre Peniel al lugar, que significa el rostro de Dios, rostro de Dios. Vio a Dios cara a cara, el rostro de Dios. Luego, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, el padre de Sansón y la madre de Sansón, antes de haber concebido a Sansón, vieron a un ángel y no sabían qué ángel era, que les dijo que iban a tener un niño, y le dio las especificaciones de cómo tenían que criar a ese hijo. La fuerza de Sansón, recuerden, no era fuerza humana, era fuerza divina,
cuando se manifestaba el Espíritu de Dios en él, era el poder de Dios manifestando esa fuerza. Y Manoah le dice: espera, te voy a preparar un cabrito. Y el ángel le dice: yo no comeré de tu pan. Si quieres sacrificar, ofrécelo a Dios. Y él preparó un cabrito y lo trajo y lo colocó sobre la roca, y mientras el fuego consumía el sacrificio, el ángel subió por el fuego, y ahí fue el susto grande para Manoah y la señora Manoah. Supieron que era el ángel de Dios. En palabras más claras, Dios en su cuerpo angelical. Esa es la imagen del Dios viviente, el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. El mismo que le apareció a Moisés en una llama de fuego, el mismo que libertó al pueblo hebreo a través del velo de carne llamado Moisés. Pero Moisés no fue el que libertó al pueblo hebreo, sino el ángel de Dios, pero usando un velo de carne llamado Moisés, que tenía problemas para hablar. Pero el poder de Dios no tiene ningún problema. No hay nada imposible para Dios. No importa que Moisés no podía hablar bien. Pidió un ayudante y le trajo problemas a su hermano Aarón. Por eso se enojó Dios con Moisés, porque pidió un ayudante a su hermano y se enojó Dios. Dos o tres veces pues se enojó Dios con Moisés. Es que Moisés se creía insuficiente para una labor tan grande como la labor a la cual Dios lo enviaba. Y Moisés había tratado en una ocasión, cuando tenía 40 años, siendo un militar, siendo ya una persona que iba a ser de seguro el heredero al trono del faraón, y fácilmente iba a poder libertar a los hebreos. Pero Dios nos dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho el Señor. Así es como Dios hace la obra, y la hace escogiendo una persona común y corriente. Y Moisés tenía mucho conocimiento, y la gloria se la iban a dar a Moisés y a su conocimiento. Sí, era libertad de Israel cuando Moisés tenía unos 40 años, porque iba a ser por poder político, por decreto de Estado. Pero tenía que ser por poder de Dios, porque Dios dijo en Génesis capítulo 15, versos 12 al 19, a Abraham de la siguiente manera, y Dios tenía que cumplir esa promesa, y la gloria tenía que ser dada a Dios, el que hizo un pacto con Abraham y que no podía fallar esa promesa. Capítulo 15, verso 12 en adelante del Génesis dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación. Vean, Dios tiene establecido todo hasta el tiempo en su programa, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Era una promesa que Dios tenía que cumplir. Por lo tanto, tenían que surgir todas aquellas dificultades por las cuales pasó José,
que lo vendieron sus hermanos a Egipto, y allá Dios lo bendijo. Donde José iba, todo prosperaba, porque José es hijo de bendición, el cual representa a Cristo, el hijo de bendición, el hijo de Dios. Porque la bendición de Abraham pasaría también a los gentiles por medio de Cristo y su obra redentora. Hay grandes bendiciones para los creyentes en Cristo bajo el nuevo pacto. Ahora, estábamos hablando hace un momento de el ángel de Dios que subió por el fuego del sacrificio, del holocausto o sacrificio o ofrenda que Manoah había ofrecido a Dios. Y se asustó Manoah y le dijo a su esposa: vamos a morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Y Dios le había dicho a Moisés que no podría verlo hombre y vivir. Por lo tanto, Manoah estaba muy asustado, y su esposa, la señora Manoah, le dice: no vamos a morir. Por lógica, ya ella sabía que no iban a morir. Le dice: porque si fuéramos a morir, Dios no nos estaría diciendo que vamos a tener un niño, porque los muertos no tienen niño, no van a dar la luz. Y se consoló Manoah, se tranquilizó. Y ahora vean que él dijo que habían visto a Dios. En la Biblia hay muchas escrituras que aparentemente se contradicen, pero no hay ninguna contradicción. Vean aquí, esto mismo que les dije, que ellos dijeron que vieron a Dios cara a cara. San Juan, capítulo 1, versos 1 en adelante, dice que el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, la imagen de Dios. Y en palabras más claras, Cristo en su cuerpo angelical. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él, por Cristo. En palabras más claras, Dios en el cuerpo angelical de Cristo habló existencia toda la creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego, en los versos 11 en adelante dice, a lo suyo vino, aún el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los creyentes en Cristo son hechos hijos de Dios. Son creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una nueva creación con vida eterna. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que la persona, cuando nace de sus padres, no nace como un hijo de Dios, nace como un ser humano de esta tierra con vida temporal. Pero cuando nace
de Cristo, por medio del Espíritu de Cristo, que produce el nuevo nacimiento, ahí es que nace como un hijo o como una hija de Dios en el reino de Dios. Mientras tanto, la persona nació aquí en la tierra, en el reino de las tinieblas, y Cristo lo saca del reino de las tinieblas por medio del nuevo nacimiento, naciendo en el reino de Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, el ángel del pacto se hizo carne. Dios, con su cuerpo angelical, se hizo carne, se vistió de un velo de carne para visitar a su pueblo Israel y por consiguiente visitar la raza humana. Y ahora veamos lo que sigue diciendo. El verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora nos dice que Dios nadie le vio, y Jacob dijo que vio a Dios cara a cara. Manoah dijo que vio a Dios cara a cara también. Y ahora, en el Evangelio según San Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, lo reveló. Dios se reveló al ser humano de Adán hacia acá a través de su cuerpo angelical, que es Cristo en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico. Por eso es que Cristo, en el capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan, en una discusión que hubo, porque siempre estaban discutiendo con Cristo, y cuando no estaban discutiendo, estaban buscándolo para discutir. Así, algunas personas dicen, si esto es de Dios, todo el mundo lo va a recibir. Pues mira, Cristo no lo recibió todo el mundo, un grupo muy pequeño, porque hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de Cristo, y el reino de las tinieblas que pertenece al diablo, que es el príncipe del aire, es el príncipe del reino de las tinieblas que domina el mundo, lucha para que el reino de Cristo no tenga éxito en el programa divino. Allá mismo en el Génesis fue una lucha del reino de las tinieblas, utilizando el diablo a la serpiente para destruir la vida de Adán y Eva, quitarles la vida eterna. Ese fue el primer crimen y el crimen más grande que se haya cometido en este planeta Tierra, porque le quitó la vida eterna a toda la descendencia que vendría de Adán. Le quitó la vida eterna y solamente le quedó vida temporal y una vida temporal agonizante, que cuando llega a cierta edad ya uno está que ya no tiene más para vivir, y si no hizo los arreglos con el que tiene la vida eterna, a través del cual Dios nos ha dado vida eterna, como dice 1 Juan capítulo 5 versos 10 al 13, Dios nos ha dado vida eterna. Y te pregunta a la gente, ¿dónde está? En el árbol de la vida. ¿Dónde está? ¿Cuál es el árbol de la vida? Cristo. Y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, a Cristo, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es vida temporal y se le va a terminar. Y si no se alista, se le acaba la vida temporal y se queda sin recibir la vida eterna. Y dice que los que creen en su nombre tienen vida eterna. Por lo tanto, es una bendición y privilegio ser creyentes en Cristo.
Eso es lo que nos da la paz interior, la paz del alma. Ese es el seguro más grande que el ser humano puede obtener. Y solamente lo tiene Jesucristo para aquellos que lo reciben como su Salvador. En aquella discusión que hubo entre los judíos con Cristo, mire lo que sucedió en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 en adelante dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque no tenía 50 años todavía, su cuerpo físico aquí en la tierra. ¿Y cómo va a ver a Abraham, que vivió cientos de años antes que Jesús? Jesús les dijo, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora no le dice de los días de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo podía ser Jesucristo antes que Abraham? Porque Él es el ángel del pacto que estaba prometido que vendría. Porque el ángel del pacto es el cuerpo angelical de Dios, en el cual Dios aparecía a los profetas. Cuando aparecía el ángel del pacto y hablaba con ellos, ellos decían que Dios les había aparecido, que hablaron con Dios. Y cuando le apareció a Moisés en la zarza ardiente, en el capítulo 3 del Éxodo, le dice el ángel: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era el del pacto, era Dios hablando por medio de su ángel, de su cuerpo angelical, que es la imagen del Dios viviente. La imagen que era visible, pero en otra dimensión, que los profetas, siendo profetas y tienen dos conciencias juntas, pueden ver en otra dimensión. Vean el capítulo 3 de Malaquías, verso 1 en adelante, dice: y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista precursando la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso, en y con su cuerpo angelical, dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Tan sencillo como eso. Eso era la venida del Señor para aquellos días, la cual Juan estaba preparando al pueblo para que lo recibieran. Y un grupito pequeño fue el que lo recibió y estaba prometido aquí en la Biblia. O sea que no todos creen el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Mientras no se ha cumplido, muchos dicen: sí, yo creo esto, ahí está. Pero cuando se cumple es el momento de la persona pararse firme y decir: aquí está en la Escritura y aquí está cumpliéndose. Yo lo creo. Pero esa viene por revelación divina. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta Cristo a sus discípulos. Y sus discípulos comienzan a decirle: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que tú eres